van a estudiar. Miren, van a entrar dos contenidos en la prueba, que son de los contenidos, digamos, que nos dijeron que teníamos que priorizar y desde donde se supone que ya dieron el pase de que era todo con nota, que era evaluado, digamos. Como que la anterior era como más formativa, decían, y que después esto iba a ser evaluado. Bueno, y son las mismas dos guías que yo les dije que esas eran las que yo quería que me mandaran, que fue desde cuando se empezó como ya a evaluar, ¿sí? Aunque las personas que me mandaron cosas anteriores yo igual se las evalúo, pero lo que así como que es obligatorio, digamos, que me envíen son esas dos guías que yo les mandé al grupo. Y lo primero que vamos a repasar, voy muy rápido demostrando y no, son las medidas de tendencia central, porque lo que entra en la prueba es datos y azar. Solamente va a entrar lo que es de estadística y lo que es de probabilidad condicionada. Esas dos cosas y nada más. No entra nada de lo anterior, ni ecuaciones, no sé, pues cuadráticas, ni números complejos, ni nada de lo que yo les había mandado. Solo eso, ¿ya? La media tendencia central son tres, las que más se conocen, que son la media, la mediana y la moda. La media es la que ustedes más conocen, inclusive aunque no la conozcan por ese nombre, es la que más conocen, porque la media es el promedio, así como sacan el promedio de sus notas, eso es la media, se llama media o promedio ponderado también le dicen. Y acá, la media, ¿qué es lo que hace? Suma todos los datos numéricos, esto siempre se calcula en números, la única que se puede calcular así como, no en números, sino que en una variable, digamos que, como por ejemplo, no sé, por los colores, así, en la moda. La moda, por ejemplo, se puede calcular qué color está de moda, ¿sí? Pero la media y la mediana no se pueden sacar en esa situación, cuando la variable es cualitativa. Tiene que ser cuantitativa, o sea, con números, a eso me refiero, para sacar la media y la mediana. En cambio la moda, sí, esa sí se puede sacar en cualquiera de las dos casos. La media era el promedio, ustedes toman, por ejemplo, 5 notas, las suman y después las dividen por 5. Si son 2 notas, suman las 2 notas, las dividen por 2. Si son 3 notas, se suman las 3 y se divide por 3. Así de simple, ¿sí? La mediana, en cambio, era el valor que se encontraba al medio. Y ahora, ¿cómo se saca este al medio? Primero hay que ordenar los valores en forma creciente o en forma decreciente, es decir, de menor a mayor, o de mayor a menor, cualquiera de esas dos maneras sirven. Y la mediana es el valor que se queda a la mitad. Ahora, si pasa que a la mitad les queda nada, digamos, supongamos que son 10 datos y ustedes lo ordenan de menor a mayor y dice quedan 5 para acá y 5 para allá. ¿Cuál es la media ahí? Uno dice si no quedó ninguno justo a la mitad. En ese caso lo que se hace es sacar como un promedio de los dos que quedaron al medio. Se suman estos dos que quedan al medio y se dividen por 2 y esa va a ser su mediana, ¿sí? Y la moda era el valor que se repite más. La nota, por ejemplo, en el caso de las notas, la nota que más se repite, esa sería su moda, ¿sí? Ya. Y acá, bueno, les puse las definiciones, también llamada promedio o media, corresponde a la suma de todos los datos numéricos dividido por la cantidad de números. La mediana corresponde al dato o promedio de los dos datos, porque como les decía, depende de si queda justo uno a la mitad o si quedan dos como indecisos, ahí se toma el promedio, que se encuentra en la mitad de los datos ordenados. Tienen que estar ordenados, no así como vienen, porque vienen desordenados finalmente. Corresponde al valor que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, el que se repite más. Esas eran las medidas de tendencia central que ustedes ya las habían visto en años anteriores. Después, que esa era la primera guía que yo les dije que tenían que hacer, que algunos deben y que algunos ya le hicieron, eran las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, ¿qué hacen? Permiten calcular qué tan homogéneos, o sea, qué tan parecidos son estos valores o qué tan heterogéneos, o sea, dispersos son esos valores. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen que están comparando dos poblaciones, porque en general estas medidas de tendencia central siempre se usan para comparar,
para comparar dos muestras. Por ejemplo, ustedes en el promedio, ¿ustedes qué dicen? Por ejemplo, me fue mejor en el primer semestre que en el segundo semestre. ¿Y cómo lo saben? Porque sacan el promedio del primer semestre y el promedio del segundo semestre y ustedes los comparan. Ven que uno les dio mayor que el otro. ¿Se fijan? Ahí están usando una comparación. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero comparar dos poblaciones y sucede que tienen el mismo promedio, pero sus notas no se parecen? Ahí uno necesita otra información para que les dé como una diferencia, como comparativa, como para poder comparar estas dos muestras. Entonces, supongamos, por ejemplo, que hay dos alumnos y los dos tienen promedio 5,5, por ejemplo, ¿ya? Pero uno dice, bueno, ¿cuál de los dos es mejor si tienen el mismo promedio? Pero supongamos que uno, por ejemplo, tiene sus notas muy parecidas al 5,5, o sea, son parejitas, digamos. Y en cambio el otro tiene altibajo, o sea, tiene un 2, después tiene un 7, ¿me entienden? Después tiene un 3, un 6. Ahí nosotros podríamos decir que aunque tengan el mismo promedio, los alumnos no se comportan de la misma manera. Hay uno que es como más constante, que siempre sacan las notas similares. En cambio el otro, digamos que de repente flojea y después se pone las pilas cuando ya ve que le está yendo mal y se saca unas notas deslumbrantes. O sea, tiene más capacidad que el anterior, pero tiene menos perseverancia. En cambio el otro es más perseverante, como más constante. Bueno, en esa situación, ¿qué es que se mide? Se utilizan estas medidas de dispersión. Una de las medidas de dispersión es el rango. El rango lo que hace es tomar de la muestra de un conjunto de datos, supongamos notas, toma la nota mayor, digamos, y la resta con la nota menor. Supongamos el caso que yo les decía que se saca un 7 y se saca un 2. Esas serían las notas mayores, o sea, mayor y menor, ¿sí? Las extremas, digamos. Entonces, para sacar el rango, ustedes tendrían que restar el 7 con el 2, y eso les va a dar como resultado 5. Ese sería su rango. En cambio, supongamos el alumno que tiene las notas así como parejitas, todas como 5, 5 y tanto, 5, 5, ¿me entienden? Supongamos, su nota mayor podría ser un 5, 5, ya que son todas parecidas, y la menor podría ser un 5. Entonces, si ustedes restan un 5, 5 con el 5, les va a dar 0,5. ¿Se fijan? En cambio, la otra daba 5 y esta da 0,5. ¿Cuál tiene mayor rango? El que es de 5. En cambio, el otro tiene 0,5, mucho menor. ¿Y eso qué está indicando? Que este tiene las notas más homogéneas, más parecidas. En cambio, el otro tiene las notas mucho más dispersas, más separadas. ¿Se fijan? O sea, es como más bipolar, digamos, en cuanto a las notas, ¿ya? Entonces, eso ahí ya le está dando una información. Quiere decir que mientras el rango sea mayor, significa que va a ser más dispersa la información, o sea, está más separada, ¿sí? La desviación media también es un dato que calcula las desviaciones, o sea, las dispersiones, qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos. La varianza también y la desviación estándar también. ¿Cuál es la diferencia con el rango? Estas de acá, estas dos son bien parecidas. ¿Qué hacen? Sacan como una resta entre el promedio que les dio de toda la población y cada dato, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, en el caso de las notas, supongamos que el promedio era un 5,5, como les decía yo, y va restando ese 5,5 con cada valor, con cada nota que tuvo la persona. Después se toman esos resultados en valor absoluto, o sea, sin signos negativos, digamos, todas positivas, como las restas positivas que le hayan dado positivas, si no le sacamos el signo menos nomás, y ahí tomamos el valor absoluto, y se saca como un promedio de eso. Y eso me da lo que se llama la desviación media. En cambio, la varianza lo que hace, esas restas que les decía yo, que el promedio se lo resto a cada dato, promedio menos el dato o dato menos promedio, eso da lo mismo el orden en ese sentido, pero esta vez lo eleva al cuadrado. Eleva al cuadrado cada una de esas restas. ¿Para qué? Para sacarle el signo menos, para que no les quede negativo. Y de ahí saca un promedio de todos esos valores. Pero el problema de la varianza es que deja la información al cuadrado y es más complicado compararla así.
Entonces, ¿qué hace? La desviación estándar le saca la raíz cuadrada el valor que me dio de la varianza. Eso es a grosso modo. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. La desviación media corresponde a la media aritmética, o sea, el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de los n datos. Las desviaciones se refieren a esas restas que les dije yo, entre el promedio y cada uno de los datos. Saca como un promedio de eso. Esta, ¿cuál es la característica? Que esta es mucho más exacta que esta, porque esta solamente se fija en dos datos, en el mayor y en el menor. En cambio, esta va como calculando esas diferencias, pero dato a dato. ¿Me entienden? Esa es como la diferencia mayor que tienen. Estas son mucho más exactas, estas de acá. En cambio, esta no lo es tanto, no. Porque puede ser que haya un dato extremo que sean muy distintos, pero puede ser que el grueso de los datos, lo que está en medio, digamos, se comporte en forma muy similar y entonces en realidad el rango no es tanto como pareciera, ¿sí? La varianza, como les decía, corresponde a la media aritmética de los cuadrados. Esa es la diferencia, que aquí son los cuadrados de las desviaciones, ¿ya? En cambio aquí son los valores absolutos, ¿ya? Y la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de esta, ¿sí? Eso es a grosso modo. Yo tengo todas las clases grabadas que he hecho de esta materia. Ustedes, es cuestión de que se metan nomás al canal y ahí las pueden buscar para que ahí hay ejemplos y está más detallada la información, porque aquí es como un resumen. Ahora, vienen las preguntas. La prueba vienen así como que ustedes tienen que marcar. A ver, les voy a mostrar esto primero antes de explicarles. Ustedes aquí tienen que marcar verdadero y falso. Bueno, en la prueba lo que viene, que dice la número 1, por ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? O sea, ¿cuál es la falsa dentro de las que salen ahí? ¿O cuál es la verdadera? ¿Sí? Así viene. Aquí yo, por ejemplo, se los puse de esta manera. Aquí lo que tenemos que hacer es poner verdadero o falso a cada una de estas aseveraciones. Esperemos que después de lo que les expliqué hayan como entendido más o menos bien y para que puedan ir respondiendo. Dice, el rango y la desviación estándar permiten determinar la homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de datos. Ya, díganme, ¿verdadero o falso? Me lo pueden poner en el chat. No importa si no le achuntan, pero juguemos a que lo saben, ¿ya? Y pónganle ahí una B o una F, nada más. No importa, yo no les voy a decir nada si es que se equivocaron, no se preocupen por eso. Solamente pónganme ahí qué creen, si es verdadero o falso. Pueden ponerlo en el chat y ahí nadie va a saber. ¿Qué creen ustedes? La desviación, el rango y la desviación estándar permiten determinar la homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de datos. ¿Qué creen ustedes? ¿B o F? Ah, pues póngame, aunque no importa si se equivocan, si yo no les voy a hacer bullying ni nada. Póngame una B o una F. Si no importa si se equivocan. Ni siquiera voy a decir nada si es que se equivocaron. No voy a decir quién fue ni ninguna cosa. ¿Cómo homogeneidad, profe? Homogéneo significa que los datos son muy similares. O sea, por ejemplo, en el caso del alumno, que yo les decía que todo, que tiene puros 5 y tanto, ¿me entiendes? Y le da promedio general 5, 5. En cambio, heterogéneo son, por ejemplo, el alumno que tiene un 2, después un 7, después tiene un 3, un 6, y que al final, al promediar, igual le da un 5, 5, igual que en el anterior. Pero en un caso son más homogéneos y en el otro son más heterogéneos. A ver, bien. Ya, ¿ven? Era cosa de... Ah, había otra pregunta. Verdadero. Esta es verdadera, justamente, muy bien, ¿entendieron? ¿El rango y la desviación estándar permite determinar la homogeneidad de un conjunto de datos? Sí, justamente. Estos eran, voy a retroceder un poquitito, estos, ¿ven? Medidas de dispersión. Estas, justamente, todas estas miden qué tan homogéneos, qué tan parejos, qué tan parecidos, similares son los datos, o qué tan dispersos, qué tan variados son. Justamente, entonces, en esa, la primera, ya la juntaron, ¿bien? Muy bien, excelente. Ya, verdadero. Sigamos con la siguiente.
Dice, el rango y la desviación estándar corresponden a medidas de tendencia central. Vimos primero las medidas de tendencia central y después les mostré las medidas de tendencia de dispersión. Una eran las de tendencia central, como la media, no voy a decir más porque si no voy a estar dando muchas pistas, y las otras se llamaban medidas de dispersión. ¿Qué creen ustedes? Esta, el rango y la desviación estándar, ¿corresponden a medidas de tendencia central o medidas de dispersión? ¿Verdadero o falso? Pónganle nomás, chiquillos, pónganle. Si en la primera ya la chuntaron, no importa si se equivocan. Vimos medidas de dispersión. Primero vimos de tendencia central, que yo se las mencioné. Y vimos medidas que también eran de dispersión, que fueron la segunda. El primer cuadro era con las medidas de tendencia, la primera diapo, eran de tendencia central y el segundo eran de dispersión. Entonces aquí dice, el rango y la desviación estándar corresponden a medidas de tendencia central, ¿verdadero o falso? Póngame una letrita. A ver. Vamos a ver, retrocedamos. Creo que es falsa. Medidas de tendencia central son media, mediana y moda. Y medidas de dispersión, rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Así que esta es rango y desviación estándar. Estas no son medidas de tendencia central porque tendrían que ser la media, la moda y la mediana. Aquí estas son de dispersión, así que esta era falsa, ¿ya? La desviación estándar será siempre un valor cercano al rango de los datos. Ya, esta yo creo que es complicado. Si lo hicieron, si hicieron la tarea, la guía, podrían saber. Pero si no la hicieron, es complicado. Esto de que siempre va a ser un valor parecido, esta es falsa. ¿Por qué? Porque como les decía yo, en el caso de que todos los datos sean muy parecidos, excepto dos, que sean el inicial y el último, digamos el mayor y el menor, puede ser que les dé un rango muy alto, pero a su vez las desviaciones estándar puede ser que les dé un valor mucho menor. ¿Por qué? Porque la desviación estándar calcula la diferencia que hay, pero con respecto a cada uno de los datos. En cambio, la otra es como más sesgada, porque solamente toma dos, toma el máximo y el mínimo. Así que estas dos valores pueden ser muy cercanos, sí, pero siempre no. Porque aquí, como dice siempre, ahí está el problema. No es siempre. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. ¿Ya? Así que esa era falsa. La desviación media corresponde al promedio de los valores absolutos de las diferencias de cada dato con respecto al promedio de estos. Ya, esto tiene que ver con las definiciones que les mostré antes. Ya, y voy a hacer una pasada para que las vean de nuevo, para que me contesten. Ya, fíjense, aquí están las definiciones y están preguntando, dice, la desviación media parece que decía, o la estándar, ya no me acuerdo. Una de estas dos decía. Vean estas, vean esta, vean esta y esta y esta. Desviación media, desviación estándar. La desviación Decía media dice, desviación media. corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los n datos. La desviación estándar, en cambio, dice corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Y acá, repito, la desviación media, sí, eso decía. Corresponde al promedio de los valores absolutos de la diferencia de cada dato con respecto al promedio de esto. Dice como en otras palabras, pero en estricto rigor es lo mismo, solamente dicho de otra manera. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Y esta, dice... Ese igual es verdadero. O sea, dice que varianza, la desviación estándar era la varianza, entonces, no sé, están como que
la desviación estándar calculaba la varianza, algo así había leído. Sí, sí, justamente. Esta tiene un problema, porque la definición que vimos antes, no se las voy a retroceder, porque si no nos mareamos ya con tanto, dice, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Pero aquí sale varianza igual raíz cuadrada de desviación estándar, ¿se fijan? Esta Entonces falsa porque está al revés. falsa porque está al revés. Exacto, sí, justamente, justamente. Ya, y esas eran las de, como les decía, ustedes en la